les quería decir que bueno, cantar Yeshua no es cantar cualquier cosa, porque por ahí parece, Yeshua es un nombre, pero el nombre detrás de Yeshua, esto lo vimos en alguna vez, implica dos cosas: salvación y salud. Y si yo invoco eso y canto eso, ¿cómo no va a llegar eso? ¿Sí? Eso es nuestro Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Jesucristo. Bien, ¿lo encontraron? Dice así. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe tomaron fuerza y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿sí? Que cae en la tierra, pero no muere, ¿sí? Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Bien. Bueno, acá hay como un montonazo de cosas y me costó ordenarlas, porque la verdad que podemos hablar de muchas cosas que surgen de acá. Primero, unos señores griegos que venían a una fiesta judía. Era medio raro que los griegos, pensando que eran los portadores de la sabiduría, si uno habla de griegos, piensa en estos famosos filósofos griegos, ¿no? Platón, Sócrates, Aristóteles y un montón más que tienen nombres que hasta algunos parecen graciosos para nuestro tiempo, ¿sí? Hay uno que se llama Euruptos. Entonces uno dice, bueno, pobre, la madre no lo quería, ¿cómo le va a poner así? Pero bueno, se llamaba así, ¿está? Estos griegos eran, se entiende por el contexto, que eran prosélitos, eran personas que simpatizaban con el judaísmo, simpatizaban con la religión de los judíos. Y aparentemente había un lugar donde aparentemente ellos sí fueron a la celebración, que si yo no mal entiendo, era de la Pascua. Estamos hablando de todavía un tiempito antes que Jesús muriera. Bien, ahora estos griegos entraban a un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles y más allá no podían entrar porque había una regla de los judíos que si entraba un gentil, alguien que no era de los judíos, lo podían matar, ¿no? En serio, bajo pena de muerte. Entonces estos señores habían escuchado seguramente de Jesús y le preguntaron a Felipe, ¿por qué a Felipe? Porque el nombre Felipe es griego. Entonces dijeron, bueno, este se llama con un nombre parecido a nosotros, nos acerquemos a Felipe. Pero Felipe sé que no se animaba. Ustedes recuerdan posiblemente algunos pasajes donde Jesús le dijo, no, mi hora todavía no ha llegado, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? No le puedo tirar el pan a los perros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Tá? Entonces yo me imagino que Felipe dijo, no, voy a ir para que me corra Jesús con las expresiones, porque Jesús realmente, su ministerio se venía a desarrollar entre los judíos. ¿Me explicó? Ese era su principal ministerio. Ahora, Felipe, sabiendo esto, se acerca a Andrés. Y bueno, no somos machos, pero somos muchos. ¿Está? Entonces se junta con Andrés. Bien. Van a adorar a Jesús. Miren qué interesante. A diferencia, bueno, dice, si nos retan a los dos. A diferencia de otro momento, Jesús, ¿qué le responde? ¿Qué le responde? Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bien. Nosotros conocemos la historia. ¿Cuándo Jesús es glorificado? Después que resucita, ¿está? Después que baja y que sube. Ahí es donde es glorificado. Y uno piensa, ¿y qué pasó? ¿Sí? Está profetizando, ¿no? Porque está hablando en el presente.
Está hablando en el presente. Y acá es a donde me empieza a hacer ruido. Es decir, bueno, a ver, todavía falta, si ustedes ven, todavía falta un montón de capítulos para ponerlo en tiempo, donde hay un montón de eventos que pasa, donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Estoy hablando de Juan simplemente, ¿no? Le lava los pies a los discípulos, les da enseñanzas, ¿ven? Habla sobre la vid, habla sobre el Espíritu Santo, va al huerto de Getsemaní, como, ¿sí? Por allá por el 20 más o menos lo matan. Estamos en el 12. ¿Qué pasó? Y acá hay algo muy interesante que puede descubrir por qué Jesús les parece que habla después de la semilla. Porque inmediatamente Jesús continúa hablando de la semilla. Y uno dirá, glorificado, y después habla de una semilla, que es una semilla que tiene que morir. ¿Bien? Y es sumamente interesante. Entonces, yo quiero que veamos un videíto. ¿Lo tienen, chicos, al video? Me llama muchísimo la atención este video. Préstenle atención. Es un time lapse. Bien, día 1, una semilla en la tierra que ya supuestamente está muriendo. Día 2, día 3, día 4. Ahí llegó. Día 5. Día 6. Día 7. Ahí, páralo. Páralo, por favor, ahí. Bueno, en el día 7 había que pararlo, chicos. Gracias. Más o menos los 31 segundos. Gracias. Ahí está, un poquito más. Muy bien, un poquito más. Ahí está. Bien. Esta es la imagen de una semilla que cayó en la tierra, que se rompe y que empieza a crecer. ¿Estamos hasta acá? Y miren que la semilla empieza a crecer, ¿para dónde? Para abajo primero, para los costados después. A ver si vamos entendiendo a dónde apuntamos. ¿Sí? Jesús ya venía con 2 años de ministerio. ¿Sí? Fácil, 2 años. Ahí podemos discutir si era la tercera Pascua, la segunda Pascua. No importa. ¿Sí? Lo importante es que veamos esto. ¿Por qué Jesús dice es mi momento de ser glorificado? Porque Jesús se encontraba ya en el día 7 de la semilla. Cuando Jesús dice es el tiempo de ser glorificado, ya había muerto hace un montón. Cuando Jesús va al bautismo, allá al principio, ya había muerto. Estaba tirando raíces para ser glorificado. ¿Se entiende esta idea, no? ¿Sí? Jesús estaba en su día 7. Recuerdan, el 7 es un número muy importante, ¿sí? Es el día cuando ya todas las condiciones están dadas en la creación para que Dios descanse. El día 7 es el día donde ya todo está armado para que nosotros nos podamos manifestar, para que Cristo se pueda manifestar. ¿Me siguen en esta idea? ¿Sí? Ahora, si yo leo el versículo que sigue, el versículo dice que Jesús se aflige un montón. Lo leamos. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Sí? Para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Bueno, bien. Ahora, Jesús sabía y se había preparado para este momento de glorificación. Ahora, esto no significa que Él no tuviera en el medio tormentas, dificultades. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo lo seguimos, porque hay tantas cosas para decir y quiero que se entienda el hilo completo. ¿Sí? Vamos a las imágenes, chicos, las imágenes del Power que les pasé.
Lo vamos a hacer bien gráfico hoy. Bueno, mientras tanto vamos hablando de... Bien, les cuento. Jesús, cuando llega a su ministerio, empieza a ser sacudido. Imagínense que él sabía claramente qué le iba a pasar. Sabía que iba a ser negado por sus discípulos, sabía que iba a tener que pasar por la cruz, pero antes de pasar por la cruz lo iban a escupir, lo iban a dar latigazos. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? Ahora, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, repite algo parecido a esto. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Bien? Si él no hubiese tenido buenas raíces, se hubiera tomado el campo. No sé si yo me explico cómo es la cosa. Si él no hubiera estado enraizado donde tiene que estar enraizado, ¿sí? Con la base firme que tenía que estar, se hubiera ido. Pero durante esos años de ministerio, durante toda su vida, él se pudo preparar. Él entró en un momento donde dijo, bueno, yo muero para que pueda dar fruto, y ese fruto sea, ¿sí?, de su placer. Dice que la Biblia no nos dice que él vio con agrado el fruto de su aflicción. ¿Se acuerdan? Bien, ¿lo tienen ahí las imágenes, chicos? Bien. ¿Qué les parece que pasa con esos árboles? Alguno dirá, bueno, soy yo después de alguna tormenta y me quedan los pelos así. ¿Bien? ¿No les ha pasado nunca? ¿Sí? ¿Y estos? Hay algunos que en la tormenta quedan así como las palmeras de abajo, ¿no? Así con los pelos para el costado. Y hay otros que tienen mucho glamour, que la tormenta les hace el rodete, ¿no? Y quedan divinos, ¿está? Como las palmeras de aquel lado. Y hay otras palmeras, les digo por qué les digo, viene esta palmera, ¿por qué puse las palmeras? Porque hay un salmo, el Salmo 92, que dice, el justo florecerá como y crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Se acuerdan de esa? La cantábamos, era bien cachenguera la canción esa, ¿está? Con el bajo le hacíamos sonido de cumbia cuando tocaba el bajo yo. ¿Está bien? Le hacía la base de cumbia. ¿Bien? Ahora, una de las cosas que pasa es que la palmera en particular, ¿sí?, puede estar en las tormentas tropicales más importantes. Ustedes saben que hay muchas palmeras, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ir al Caribe, si no lo hemos visto en fotos o en algún videíto. Bien, ojalá Dios nos dé la oportunidad, y si no, no hay problema. Las palmeras pasan los huracanes y las palmeras siguen firmes. Y esta palmera, que es una palmera datilera, que está en medio del desierto solita, mi alma, ¿bien? Fíjense, está creciendo. ¿Ven algo verde alrededor de esa palmera? No ven nada verde. Pasamos a la siguiente placa. El secreto de la palmera está precisamente en sus raíces. ¿Sí? La siguiente placa, si me miran, la siguiente placa. No me están escuchando los chicos, pero bueno, ahí está, miren. Está en todavía no. ¿Está? Miren, la que está a su derecha es la raíz de una palmera. ¿Sí? Andá, saca una palmera. ¿Sí? Y la que está a la izquierda, las dos que están a la izquierda, son las raíces de los cedros del Líbano. ¿Por qué podemos crecer, o por qué puede crecer el justo? Sí, ahí está. Sí, esa es la imagen también de un cedro con sus raíces. ¿Por qué puede crecer un justo? ¿Por qué puede florecer en el medio de la nada? ¿O por qué se puede sostener en el medio de la tormenta? Y miren, ahí está la cuestión. Las raíces. Las raíces. Yo les invito a que vayamos rápidamente a Marcos capítulo 4.
Vamos a hablar sobre la semilla. Cuatro 26. Esta es una parábola de Jesús y dice, además decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Bien. Y acá me parece que hay algo súper interesante, ¿sí? Que tiene que ver con el video y que tiene que ver con lo que vimos. El verdadero crecimiento, o el crecimiento más importante, está mientras no se ve. Está para abajo. Está en el secreto. Yo si tiro salvo que tenga así como la pecera, como ese time-lapse, cuando yo tiro una semilla, o yo planto una semilla, yo no veo nada por unos días. ¿Es así o no? En algún momento sale algún brotecito, pero eso será el día 7, el día que ya estén dadas todas las condiciones para que haya una manifestación. ¿Me explicó? Y me llamó mucho la atención y vuelvo sobre un pasaje que es requete contra conocido por nosotros, es más, lo sabemos de memoria. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 5 lo reconocemos, ¿no? Lo reconocemos y lo requete contra conocemos. Jesús habla sobre ¿qué? Sobre la oración. Bien. Y le dice, cuando ores, sé bien hipócrita, ¿sí? ¿Sí? Pónete a orar de pie, ¿sí? En las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por todos los hombres, ¿sí? Y vas a tener tu recompensa. ¿Dice eso? ¿No? Al contrario, no seas hipócrita. ¿Sabes lo que era un hipócrita? ¿Sabe dónde viene la palabra hipócrita? ¿Saben? Eran actores, ¿sí? Jesús incorpora la palabra hipócrita, en serio, Jesús incorpora la palabra hipócrita a la religión de la época. Porque en realidad había un montón de actores que tenían, ¿sí? Que ellos querían mostrar que eran requete contra espirituales, que eran los mejores orando, que eran los mejores, ¿sí? Diezmando, que eran los mejores adorando. Pero les dijo Jesús, mira, el secreto de la oración está en otro lugar. Dice 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, gracias. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está debajo de tierra, muchachos. Debajo de la tierra, en el secreto, donde nadie nos ve. ¿Sí? Y el Padre que ve en lo secreto, ¿dónde te va a recompensar? En público. Ahora, siempre hay una promesa, pero esa promesa implica que hay que hacer algo. Ahora, ¿a quién no le gustaría ser reconocido y te digan, che, qué lindo que tocaste la guitarra, qué lindo que predicaste, ¿sí? Qué lindo que te salió el adorno, qué lindo que tocaste el teclado aunque todavía no lo están tocando? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tu ministerio! Ahora, eso se logra
en el secreto. ¿Vos te crees que le es fácil a la raíz crecer? Es un brote. Ustedes no sé si alguna vez han sacado, seguramente han sacado raíces, ¿sí? Y son tiernitas, ¿o no? Son como gelatinosas, se podría decir. ¿Sí? ¿Estamos? Salvo que sean esas raíces viejas, grandes, que son duras. Pero la raíz cuando está creciendo es tierna. Esa raíz que veíamos ahí, está bien, la tierra estaba como sueltita para que se viera, pero esa raíz se tiene que empezar a hacer lugar y mover tierra que es mucho más pesada que ella. Se tiene que hacer lugar para poder expandirse y dar base y sustento a lo que después va a crecer. Rodea las piedras, ¿sí? El otro día veía una imagen de un árbol que creció de una forma increíble. Las plantas que nosotros tenemos acá en nuestra zona son plantas que se mete la raíz entre los intersticios de la piedra, en las pequeñas grietas. Y así crecen. Yo tengo un terreno que lo voy a limpiar de vez en cuando y tengo unos espinillos que me hacen renegar. Los corto a ras. ¿Y saben qué hace? Vuelve a crecer. Porque tiene buen fundamento. Pero ese fundamento está en el secreto, está ahí bien abajo. No tengo la menor idea de qué extensión tiene esa raíz. Nosotros podemos ver la palmera porque se descubre por ahí o podemos ver el cedro porque hay fotos, ¿sí? Ahora, nadie sabe cuál es tu fundamento, solamente Dios, porque te ve en secreto. ¿Bien? Y yo pensaba, ¿qué habrá de nuevo? ¿Por qué me llevas a esto, Señor? Y te quiero contar que leyendo de nuevo el Padre Nuestro, que es lo que sigue, yo pensé, Jesús debe haber orado así también. Porque la palabra dice que ejemplo nos dio. Y yo me imagino que cuando Él se separaba, recuerdan esta historia, ¿no? Se separaba y se iba a la noche a orar toda la noche para prepararse. Debe haber dicho esto. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te glorifico, te santifico. Tu nombre es lo más grosso que hay. Venga tu reino. Acá estoy yo para ponerlo. Bueno, acompáñame. Acá vengo a presentar el reino. Acompáñame. Hágase tu voluntad así como se hace allá donde se tiene que hacer acá en la tierra. Imagínenselo a Jesús orando así. Porque ese fue su fundamento. Una petición de Jesús que decía, mira, tu voluntad es la que se tiene que hacer, no la mía. La mía estoy angustiado, estoy depre hoy. ¿Sí? Me voy a abrir la heladera y le voy a dar con todo. O voy a destapar algo, voy a descorchar algo y me voy a... No, Señor, que no se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Yo tengo un propósito, yo la tengo clara. Y eso es lo que quiero que venga acá a tu reino. Y empecemos a pensar en nuestras raíces. ¿Dónde están nuestras peticiones? Que se haga mi voluntad. Que zafe del examen. ¿Sí? Que me corran un día más el vencimiento. Que no venga la suegra. Que baje el precio del asado, no sé. ¿Dónde está mi oración? ¿Dónde está mi fundamento? ¿Para dónde está creciendo mi raíz? Porque en este secreto es donde se construye. No digo que yo lo tenga resuelto, acá me ha pegado por todos lados esto. La segunda cuestión era el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Yo me imagino a los, ¿puedo decir monos? Sí, ya lo dije, los monos que tenía al lado a Jesús. Un Pedro, grandote, todos lo imaginamos así, ¿no? Grandote, medio tosco. ¿Sabes lo que debe haber comido Pedro? ¿Se entiende? Los hacía caminar por horas en el desierto. En algún momento tienen que comer. Señor, tu provisión para estos 12 que tengo conmigo.
Y a veces venían con sus familias también. Que nada me falte, porque eso habla también de tu poder. ¿Se lo imaginan orando así a Jesús? Porque si Él nos enseñó eso, porque Él lo hizo. ¿Sí? Bien, dice, no nos metas en tentación. Si la pasó Jesús, ¿no? Danos, ¿sí? El pan de cada día, ¿sí? Perdona nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá hay un secreto, después no me metas en tentación, me salté un versículo. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Está el perdón, es decir, bueno, sabemos de que nuestra naturaleza nos mata muchas veces y nos traiciona, pero la cuestión era Jesús no tenía que pedir perdón, ¿no? Porque no había pecado, pero sí nos enseñaba de eso. Dice, perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y fíjense que el 14 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es el único versículo de la oración que está reforzado. Porque también ahí adentro, en la intimidad, debajo de tierra, donde mis raíces tienen que crecer, puede crecer alguna raíz de amargura. ¿Por qué si no habrá dicho por qué no tienen que perdonar a los que los ofendieron? Y ahí es donde a veces libramos nuestras batallas, algunas de las más fuertes. ¿Cómo voy a perdonar a este que me hizo? No tenés idea de lo que me hizo. Y Jesús nos dio ejemplo diciendo en medio de la cruz, Señor, perdónalos porque no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo. Y si vos querés tener raíces fuertes, y yo tengo que tener raíces fuertes, lo que tengo que hacer es en la intimidad, abajo de tierra, no afuera, porque afuera es muy fácil. En lo interno es perdonar, si tengo que perdonar algo. Porque de esa forma solamente va a poder crecer y dar mucho fruto mi vida. No me metas en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acá viene la adoración, el reconocimiento, porque no hay oración que no tenga que tener esto. Ahora, esa oración, si yo resuelvo todas estas cosas, que no estoy diciendo que sean fáciles, pasé los 6 días necesarios para poder brotar. Y estar en el 7º, donde ya me puedo manifestar. O sea, en sí, que Cristo se pueda manifestar en mí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Están todos muy serios, no sé qué pasó. ¿Bien? Acá está el secreto. Porque Jesús decía, volvamos al 12, Juan, capítulo 20 o 24. Porque Jesús decía que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no pasa nada. ¿Por qué lo decía? Porque hacía falta, ¿sí?, estar esos días debajo de tierra preparándose para el momento. Juan seguramente sabe de crisis, ¿sí? Lo hablan mucho de crisis, ¿no? El otro día escuchaba a un economista que decía, la crisis no es buena para todos. La crisis es buena para el que está preparado. El viento, no hay viento favorable para aquel que anda a la deriva. ¿Me explico? La tormenta me va a ser favorable, voy a salir divina con el rodete armado, ¿no? Y un esfoliado porque la arena que pasó me dejó la cara más. Si estoy preparado, si tengo buenas raíces. Si no, voy a terminar como esos árboles, ¿no? Todas las raíces tiradas así. Cuando terminó la tormenta, enredado en una casa, rompiendo cosas.
la idea era que nosotros tengamos fundamento, y ese es uno de los principios por los cuales nuestros pastores dicen, bueno, ¿cuál es nuestra base? ¿Sí? Una raíz bien grande, bien profunda. Esa es la visión que tenemos que tener. Porque no importa lo que venga, por ahí se nos escapa un gajo, por ahí se nos piantan un par de hojas. Por ahí a veces somos cortados al ras. Pero si tenemos buenos fundamentos, nos podemos florecer como la palmera y crecer como el cedro del Líbano. ¿Sí? Ahora, está en nosotros el querer hacer eso, o, como dice Jesús, que no lo quería saltear, ¿qué pasa con el grano que no cae en la tierra y muere? Se lo comen las aves, ¿sí? Mira, hay dos opciones. Se lo lleva a las aves, pero acá dice se queda solo. Y ahí sí ya me metí con el griego. Ustedes me iban a... Obviamente les iba a hablar el griego porque es algo que a mí me apasiona, ¿sí? Todas las otras palabras son palabras comunes. Pero esta de quedar solo, ¿sí? Que se lee menos, ¿sí? Tiene algo muy interesante. Una de las acepciones. Aquel que no cae a la tierra y muere, queda solo. Y es una de las acepciones de la palabra. Pero las otras es, se queda atrás. ¿Sí? Se queda atrás. ¿Y cuántas veces te ha pasado que decís, che, yo ya tendría... Vieron que el autor de Hebreos dice, muchachos, déjense de fastidiar. Voy a usar esa palabra para ser correcto, ¿sí? Déjense de fastidiar. Ustedes ya deberían ser maestros. Y todavía estamos hablando sobre el bautismo. Tendría que estar comiendo leche sólida. Perdón, comiendo carne sólida, comiendo comida sólida. Y estamos todavía con la mema. Esto le decía el autor de Hebreos a los hebreos. ¿A quiénes le decía? A los cruzadores de ríos. No le estaba hablando a cualquiera. ¿Por qué? Porque no caían a la tierra y morían. Porque quizás muchos eran como esa semilla que cayó entre las piedras y floreció. Pero cuando vino el problema, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Ahora, está en nosotros elegir si me quedo solo, me quedo atrás, o si muero para dar el fruto que tengo que dar. ¿Bien? No estoy diciendo que sea sencillo. Los resultados no son inmediatos. El que te vende el resultado inmediato te está vendiendo fruta en mal estado. Vimos que la semilla va a crecer y va a dar fruto después de los 6 días, el día 7, cuando todas las condiciones están dadas. Cuando tenés la suficiente raíz para empezar a crecer. Imagínense que yo tuviera esa posibilidad de agarrar la guitarra y en 2 clases tocar como toca una persona que hace 20 años que toca. ¿Les parece que andaría bien? O que me pusiera a estudiar la Biblia y predicara como un pastor que hace 30 que lo hace. Lleva tiempo, lleva secreto, ¿sí? Lleva eso que no se ve. Porque la manifestación de lo que hay afuera, si permanece, es porque hay una buena raíz adentro. ¿Y qué hacemos? Porque no lo voy a estirar mucho más. ¿Qué hacemos con el que está solo? Chicos y grandes, no, chicos, todos somos niños en el Señor. Miren, hay un montón de veces en las cuales yo por ahí me he quedado atrás. Y seguramente, por más que tengamos años, ¿sí?, nos hemos quedado atrás. Quiero
dejarte un último versículo, no va a ser muy largo, que está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Qué hacemos cuando nos quedamos solos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos la más pálida idea de para dónde arrancar? Pedro le escribía a los hermanos que estaban dispersos en diferentes lugares. Y en el 11 empieza a decir: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. 2:11, estoy de 1 de Pedro. Dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir en los gentiles, para que en los para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Si tuviéramos que aprender esto y dejar de hablar mal de los políticos y de tantas cosas que hablamos mal. Bien, acá dice: hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, porque seguramente van a hablar mal de nosotros. Sometámonos a las autoridades. Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bien. Sí, es bueno cuando tenemos un jefe piola, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es tan piola? Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os afeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues fuisteis llamados porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y en esta última frase me quiero quedar. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando Jesús dijo: es hora de glorificarme, faltaba un montón de tiempo, pero Él ya había muerto. Ya había muerto hacía rato. Lo que venía no lo iba a mover. Quizás lo despeinaba un poco, quizás lo irritaba un poco, ¿sí? Porque seguramente hay cosas que no, pero no lo iba a mover de donde estaba, no lo iba a mover de su propósito, no lo iba a dejar de hacer crecer. Y acá quiero que tomemos un momentito para analizar esta palabra, ¿sí? La palabra se llama ejemplo. En griego es una palabra rara, upogramos, ¿sí? Que no me suma demasiado. Pero la imagen, esta palabra está usada solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y la imagen es sumamente rica para que tengamos en cuenta. La historia de la enseñanza, la historia de la escuela, antes de la escuela como nosotros la conocemos, era que había maestros que pagaban, los que podían pagar, y los chicos estudiaban en unas tablitas, ¿sí? Tenían unas tablas
que eran de madera. Y en esas tablas de madera lo que hacían era hacer los garabatos que tenían que hacer. Ahí hacían las cuentas y escribían, ahí hacían todo lo que tenían que hacer. Resulta que esa tabla de madera, algunos decían que tenía como arenita. Entonces vieron que ustedes pueden escribir en la arena. La que usaban los griegos de más plata tenía como una capa de cera. ¿Me siguen hasta acá? Tenía como una capa de cera. Y usaban como una especie de palito que de un lado tenía como una punta y del otro lado tenía una cuestión redonda que con la punta hundía la cera y con la otra parte la volvía a aplanar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? Sí, seguramente. ¿Vieron los cuadernos de caligrafía? Que tienen como los tracitos así, marcados. El ejemplo se podía usar de dos formas. Venía los renglones marcados y los puntitos para que uno practicara siguiendo esa línea, que ese era un ejemplo, pero el ejemplo que está acá era mucho más profundo. Era el mismo pedagogo, que era en realidad un esclavo, el mismo pedagogo que tomaba la mano del que estaba aprendiendo y lo iba conduciendo para que hiciera buena letra. ¿Me siguen en esta idea? Y esta idea es sumamente potente. Porque Jesús no solo nos puso una vara alta y dijo, miren el ejemplo, yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús a rajatabla, estoy al horno, no voy a dar nunca con la talla. Ahora, ¿saben cuál es el secreto? Que Jesús no nos dejó solos. Cada día, si nosotros se los permitimos, Él puede agarrar nuestra mano y ayudarnos a seguir sus pisadas, a hacer la letra que tenemos que hacer. El secreto está en caer a tierra, morir y cada día en el secreto hacer que nuestras raíces crezcan, que nuestro fundamento crezca, para que cuando salgamos a luz, toda la gloria se la lleven. ¿Sí? Oramos y después adoramos. Te damos gracias, papá, porque sos tan bueno con nosotros. Queremos honrarte por ser nuestro ejemplo, por tenernos la mano y esperar que nosotros nos soltemos para vos conducirnos hacia la mejor letra, hacia el mejor lugar, hacia el mejor diseño, hacia el mejor dibujo, hacia aquello que dé tu gloria. Dios, no queremos que ninguno se quede solo. Ni uno solo era el título de esta prédica. Porque sabes que vos no querés que ninguno se quede solo. Si nos estás hablando hoy de la semilla, es porque esperas que algo de nosotros muera, Señor, y queremos empezar a morir. Para que en el día 7, en el momento justo, podamos dar el fruto y podamos dar la manifestación que vos querés. Te honramos, papá. Te bendecimos, abrimos nuestro corazón, soltamos nuestra mano para que vos escribas y podamos seguir tus pisadas. Amén.